Este es nuestro proyecto de apreciación. Es un proyecto que va direccionado hacia una pregunta. La pregunta es, ¿cómo se puede llegar a interpretar una obra de la cual no se tiene referencia auditiva? Es una pregunta muy común para nosotros los intérpretes, pues muchas veces nos vamos a encontrar con partituras nuevas, de las cuales nunca se ha tocado nada de ellas. Y es una pregunta que hay que saber abarcar y hay que saber cómo solucionar. Y es el tema el cual queremos tocar en este proyecto. Nuestro proyecto se basa en entregar una partitura a tres diferentes músicos. La partitura se puede entregar porque es una obra compuesta colectivamente por Nicolás y por mí. Eh, Después de entregársela, se les va a dar un día para que puedan estudiarla, para que puedan investigar acerca del género, pues sin ser definido, ya Nicolás les contará sobre eso. Y al siguiente día se va a grabar, todas con acompañamiento de piano. Pues Nicolás es el pianista acompañante de todo. Y vamos a ver qué sale de él. Nuestro objetivo en este proyecto se redunda más que todo en lograr una experimentación con los tres instrumentistas para ver cómo es que su interpretación propia, a raíz de que la obra no tiene ninguna especificación, puede llegar a dar una interpretación muy propia y que pueda ayudar a una construcción colectiva de la obra. Hay que resaltar que la obra está construida sobre un ritmo proveniente de la parte andina de Colombia, que es el pasillo. Entonces, a partir de eso ya se tiene una pequeña referencia sobre cómo debería ser tocado. Pero en la partitura no existe ningún tipo de indicación de matiz, ningún tipo de indicación de tiempo, simplemente está escrito como en qué sección debe ir cada nota y ya. Lo que le da una libertad muy amplia al intérprete. Ya por el lado del intérprete hay que recalcar que también para darle un tipo de expresividad diferente, escogimos tres intérpretes de unas familias diferentes de instrumentos, haciendo énfasis a lo que es el tipo de organología. Entonces uno de los intérpretes es de la familia de maderas, que es la flauta, el otro es de la familia de la percusión, que es la marimba o el vibráfono, y el tercero, que es de nuestra propia interpretación, es del trombón. Y también por otro lado, también se analizó por los espacios acústicos en que fue grabado cada una para ver cómo esto podía atribuir o retribuir un poco a la obra.
Queremos hablar de lo que fue el proyecto como tal, de lo que fue experimentar con los músicos, que otras personas toquen la obra que tú compusiste es una sensación muy bonita, poder compartir con ellos, ser parte de los ensayos, que ellos le hagan indicaciones a uno, que se anoten cosas en la partitura, es una sensación muy bonita. Vamos a hacer esto a modo de conversación, porque vale la pena conversar acerca de esto. Y pues te quiero preguntar a Nicolás, ¿cuál fue su experiencia? Pues la experiencia de admitir que fue muy grata, porque es que ver que los músicos tengan como tanta apropiación de la música como para llegar a una interpretación tan propia es muy bonito. Cada uno aportó algo bastante distinto que a nosotros desde una perspectiva más cerrada nos abrió mucho la mente, porque digamos, como solo estábamos ligados a una interpretación que era sola única y solamente nuestra y somos los propios compositores, al ver que los músicos daban tantos aportes, eso también nos contribuye mucho a nosotros. Eso es una experiencia que nos da un crecimiento personal y colectivo. Y fue muy buena experiencia. Quisiera hablar también de los espacios acústicos. Grabar aquí en el estudio, nuestra interpretación fue un lujo. Grabamos también en el salón de percusión, pues sacar la marimba es un poco complicado. Y grabamos en los salones donde están los pianos, en los salones donde se dan clases de piano. Debo admitir que la interpretación que más me gustó fue la de marimba. Me pareció que es un instrumento muy de nosotros, muy de nuestras raíces, le da un color muy interesante. Además que fue el músico que más hizo énfasis a los matices, a los tiempos. Sí, es cierto, porque es que, digamos, nosotros ya teníamos como una idea relativamente clara de lo que queríamos para la obra, pero al ver la interpretación de él vimos que también hubo una construcción que se asemejó demasiado a nuestra interpretación como tal. Obviamente no son los mismos tiempos, no son los mismos exactamente matices, pero él tenía una idea bastante clara de cómo queríamos la dirección de la música, lo cual nos pareció muy interesante porque eso va a entender que muchas veces, pese a que las indicaciones no están escritas, por el movimiento de la música tienen una dirección prácticamente clara. Entonces bastante bueno. Nos gustó mucho tocar este tema, pues vimos muchos temas en la clase de apreciación, pero ponerlo en práctica es complicado. Yo creo que, pues hablamos con Nicolás, que este experimento se hace a diario, ¿no? Músicos se encuentran con partituras de las cuales no hay referencia a diario. Por eso comencé diciendo que es una problemática, ¿no? O sea, es una problemática, pero experimentarlo con nuestra propia obra, hacerlo nuestro, hacerlo con ritmos de nuestra tierra, me parece lo mejor de este proyecto. Quisiera ir a la conclusión directamente, y mi conclusión es que, aparte de lo que ya es obvio, porque pues en los videos se muestra claramente lo que es obvio, que hay muchas interpretaciones, nunca podemos dejar perder nuestras raíces. Hay que escribir música colombiana, hay que tocar música colombiana. Para esto necesitábamos escuchar pasillos, bambucos, música colombiana de la buena. Y eso es un trabajo que muy pocas universidades hacen. También quisiera ir a una crítica directa a las universidades, en mi conclusión, que deberíamos, como instrumentistas, como compositores, escribir al menos una pieza o tocar una pieza colombiana el semestre. Ese es nuestro sentido social de nuestro proyecto. Es lo que queremos dar a entender, que con nuestra música se pueden hacer muchas cosas. Y muchas versiones de eso tan bonito. Y eso que solo tocamos un tema, que fue el pasillo.
hubiéramos podido darle un bambuco a uno, un pasillo al otro, un currulado, un fandango. Hay tantas cosas que podemos hacer. Esa es mi conclusión. Claro, la extensión de música y de cultura que hay en Colombia maravillosa, es muchísimo, pero muchas veces por el tipo de academia que maneja la universidad es poco apreciada. Y eso es algo que debería ser corregido porque es lo que muestra cómo nuestras raíces se desarrollan tanto por fuera como dentro del país. ¿Cómo es posible que estando dentro de nuestro propio país, manejando nuestras propias culturas, se viva mucho más la música de afuera? Eso muchas veces no tiene sentido. Y es el sentido que debería buscar muchas veces las universidades dentro de su currículum académico prácticamente. Porque está muy centrado en lo europeo, en lo estadounidense, en todo tipo de música excepto la nuestra, excepto la música americana, latina. Entonces es importante tener presente que nuestras raíces tienen que ser respetadas en esos ámbitos. Y por último, quisiera preguntarle a Nicolás cuál es su conclusión. Mi conclusión es que muchas veces los músicos están acostumbrados a las interpretaciones que escuchan de los demás o por su historiografía, pues evidentemente eso es muy bueno, pero nunca se debe perder la musicalidad. Eso es lo más importante dentro de una partitura, dentro de cualquier tipo de composición. Si uno busca hacer música es por uno y por los demás, pero no simplemente tocar pepas porque ya hay tocar un matiz porque lo dice la partitura, sino porque tiene un sentido. Hay que buscarle el sentido a la música y eso es lo que le da la importancia cultural que tiene este maravilloso arte. Este fue nuestro proyecto de la clase de apreciación. Muchas gracias, profesor Germán. Muchas gracias, compañeros.